Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy voy a continuar con los temas que han venido dando nuestros pastores con un tema de la oración. Yo le titulé a este tema el valor de la oración. Y es que realmente la oración es algo invaluable para nosotros los cristianos. Todos sabemos que la oración es hablar con Dios, la oración es tener un diálogo con el Señor, es una conversación con Él. Y el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Nosotros fuimos hechos para relacionarnos con Dios. Tener comunión con Dios es tan importante, es tan esencial, es vital para la vida del cristiano. Debería de ser el pan nuestro de cada día, de todos los días y de cada tiempo, porque es muy importante. Por eso fue que Dios creó la oración. Él fue el que la creó porque Él tenía el deseo de comunicarse con nosotros. Y si recordamos en el libro de Génesis, cuando Él creó a Adán y Eva, Él todos los días conversaba con ellos, todos los días hablaba con ellos en el Edén. Pero un día el pecado los distanció y fue donde se rompió esa comunicación con el Señor. Y creo que para nosotros es muy importante que podamos retomar esa bendición de la oración, de hablar con nuestro Señor. En primer lugar, porque a través de la oración vamos a conocer más a Dios. Solo teniendo relación, comunicación con Él, lo vamos a conocer. Muchos de nosotros tenemos amigos y sabemos que la amistad se fortalece con la comunicación. Conforme vamos hablando, platicando, conociendo a las personas, nos vamos haciendo amigos de las personas. Es igual, así es la relación con nuestro Padre. Conforme vamos relacionándonos, vamos teniendo una comunión con Él, una comunicación con Él, va creciendo nuestra relación con Él. Y a través de crecer nuestra relación con Él, vamos conociéndolo como es. Vamos acercándonos a Él, conociendo su voluntad, conociendo los planes que tiene para nosotros. También vamos a conocer su voluntad, como les dije, porque vamos a ir conociendo a través de su palabra lo que Él es, cómo Él es y lo que es para nosotros también. Entonces vamos a tener que ir creciendo en esa relación. Y también vamos a crecer en fe. A medida que nosotros hablamos con nuestro Señor, sabemos que Él nos escucha. Y cuando nos acercamos a Él en oración y le pedimos algo y vemos que el Señor en su misericordia nos responde, crece nuestra fe. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces le pedimos algo pequeño al Señor y el Señor nos responde y nos maravillamos. No sé por qué, porque si le estamos pidiendo deberíamos de esperarlo, pero a veces cuando Él responde pues nos sorprendemos y ya nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque Él nos respondió y entonces ya vamos por más y ya queremos más y nos queremos comunicar más con Él porque sabemos que Él responde. Pero esta noche yo quiero contarle que, como le dije, el valor de la oración se llama el tema. Y entonces, ¿por qué la oración es tan valiosa para nosotros? ¿Por qué la oración es tan importante para nosotros? Fíjese, mi amado hermano, que la oración tiene un precio invaluable. Es algo tan grande que nosotros tenemos que valorar y atesorar. Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 9, 6 y 7. Lo vamos a leer en las pantallas. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, dice, para cumplir los oficios del culto. Pero en el 7 dice, pero en la segunda parte, esto es en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Antiguamente dice que solo el sacerdote, solo el sumo sacerdote entraba
una vez al año. Cuando yo leía esto me puse a pensar, imaginemos nosotros, no somos como el pueblo de Israel de numerosos, pero imaginemos por un momento que nuestro pastor general, el pastor Chachita, venga y tenga que entrar una vez al año a la presencia del Señor por cada uno de nosotros, para ir a pedir perdón por nuestros pecados, para ir a pedir misericordia por los de Él y por los del pueblo, una vez al año. ¿Qué sería de nosotros? ¿Y qué sería de Él? No sé cuánto tiempo le llevaría entrar para pedir perdón por todos nosotros, poder comunicarse solo Él con el Señor, porque nosotros no podríamos. Y es ahí donde yo quiero mostrarle el privilegio tan grande que tenemos ahora. Quiero que me acompañe a Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, cuando estaba siendo crucificado, dice esto: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mis amados hermanos, yo no soy una gran estudiosa de la palabra, pero sí sé que el velo del templo medía aproximadamente 20 metros de altura y 10 centímetros de grosor, que fuerza de hombre no lo podía romper. Pero cuando Jesús dijo aquella frase, aquella bendita y gloriosa frase, cuando Él dijo: consumado es, hecho está, el velo del templo se rompió, y se rompió de arriba a abajo. ¿Sabe por qué pienso que se rompió de arriba a abajo? Porque la iniciativa fue de Él, del Padre, porque de arriba Él estaba arriba, porque abajo estaba el hombre y el hombre no lo podía romper, pero arriba estaba Él y su divina misericordia rompió el velo. ¿Y sabe qué pasó cuando el velo se rompió? Todos nosotros, usted y yo, todos tuvimos acceso libre a ese lugar santísimo. Todos nosotros pudimos entrar, y por eso dice Pablo: ahora ya no hay rico ni pobre, ni hombre ni mujer, ni griego ni judío. ¿Por qué? Porque ahora todos somos iguales delante de Él, y tenemos el privilegio y tenemos la bendición de entrar a su presencia, de poder comunicarnos directamente con Él, de poder llegar hasta sus pies y poder estar ahí en su presencia. Y una cosa tan maravillosa, el tiempo que nosotros querramos. No es un momento, no es una hora, es el tiempo que usted quiera estar en la presencia del Padre. ¡Qué hermoso! Ahora creo que nos damos cuenta del valor de la oración. ¿Cuánto tenemos que valorar ese sacrificio, ese derramamiento de sangre que nos permitió llegar a ese lugar? No podíamos, pero por misericordia y por amor, esa sangre nos dejó entrar a ese lugar santísimo. Y entonces, ¿por qué no oramos? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué creen ustedes que no queremos hacerlo? Es muy sencilla la respuesta, y en la misma palabra está: porque la carne es débil. Porque es la carne la que no nos deja. Porque es la carne la que nos quita el deseo de ir a su presencia. Jesús mismo lo dijo. Fíjese que el Espíritu anhela las cosas del Espíritu. Yo he oído mucha gente que dice el llamado de la sangre, como que la sangre atrae, ¿verdad? Pero recordemos que nuestro espíritu viene del Espíritu. Y el Espíritu siempre va a anhelar las cosas del Espíritu. Siempre va a querer ir al Espíritu, a la fuente de donde vino. Y en nuestro corazón, ustedes no me van a dejar mentir, nosotros siempre decimos: ay no, ahora sí voy a orar, yo sí quiero orar, ahora sí me voy a poner en oración. Y la carne no nos deja nuevamente, porque la carne es débil. El Espíritu está dispuesto. Y fíjese que
me llama mucho la atención que cuando Jesús habló de esta frase de la carne es débil, estaba hablando precisamente de la oración. Cuando él dijo que la carne era débil, él se estaba refiriendo a la oración, no se estaba refiriendo a otra cosa. Yo lo tengo aquí en Marcos 14, lo vamos a leer. Yo quiero que usted lo lea en las pantallas, o si trae su Biblia, por favor léala, búsquela. En Marcos 14, 37 y 38. Fíjese que yo quiero que hagamos una pausa en este pasaje, porque aquí es cuando Jesús hizo la oración del huerto en Getsemaní y le pidió a sus discípulos que oraran con él. Pero dice, vino luego y los halló durmiendo. Fíjese, yo me imagino el rostro de Jesús triste y decepcionado en este momento, porque dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Y con aquella cara de tristeza, ¿no has podido velar una hora? Y en el siguiente dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese que hace un tiempo yo compartí un tema acerca de la oración del Getsemaní y yo le decía a los hermanos, me llama la atención que Jesús dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Y yo pensaba y decía, ese Pedro, fíjese que en el pasaje dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando él le dijo, Pedro, ¿duermes? Yo me imaginaba que Jesús dijo, Pedro, ya me van a entregar, ya me van a matar, ya me voy a morir, ya me vas a negar y duermes. Y él le pidió que le acompañara a orar. Y Pedro se durmió. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio. Usted ponga su mano en su pecho un momento. Ponga su mano en su pecho. Y repita su nombre, así como Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, Simón, repita usted su nombre. Yo voy a agarrar el de mi esposo aquí de ejemplo porque a él lo puedo poner de ejemplo. Y por ejemplo, usted diga su nombre y diga, Gamaliel, ¿duermes? ¿No pudiste orar una hora el sábado? ¿No pudiste? Muchas veces, fíjese que la palabra nos enseña en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el Señor nos dice, te mostraré cosas grandes y ocultas, muchas veces, en medio de la oración, el Señor nos va a enseñar algo que viene, algo que Él va a hacer, algo de lo que nosotros nos podemos prevenir, algo, un plan, un proyecto que Él tenga para nuestra vida, para nuestra congregación, para nuestra familia. Pero nos perdemos de la bendición de recibir esa revelación por no clamar delante del Señor. Y por eso Jesús le dijo, ¿duermes? Y le dijo, la carne es débil. Y muchas veces, amados hermanos, es nuestra carne. Yo no sé si a usted le ha pasado o solo a mí, pero yo me dispongo a orar, y vienen tantas cosas a mí, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y esto y esto, y ahí voy a ir a orar. Y un día yo dije, bueno, definitivamente los afanes no nos van a dejar, a nosotras las mujeres nos cuesta un poco más. Pero yo dije, pero mi sueño es solo mío. Y de mi sueño solo yo tengo autoridad sobre él, y el tiempo de mi sueño yo decido en qué lo invierto, si quiero o no quiero dormir. Y entonces decidí orar de noche o de madrugada a la hora que duerma, para que podamos nosotros de esa forma acercarnos al Señor. Y podamos, siquiera en una mínima parte, decirle a nuestra carne, en esto no. Porque hay otras cosas, muchas debilidades de nuestra carne, pero siquiera en esto, para darle el valor
y agradecer de esa forma el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Para agradecer ese sacrificio que nos dio acceso directo al Padre. Fíjese que les decía que el Espíritu anhela las cosas del Espíritu y es muy cierto. No en vano la Escritura lo dice, porque yo quiero que lo leamos en Santiago 4 y 5. En Santiago capítulo 4 y versículo 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu nos está anhelando, nos está deseando. Usted no se imagina. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que yo me imagino que el Espíritu nos anhela y no tiene comparación con lo que yo le voy a decir. Pero ¿cuántos de aquí tuvieron novio o tienen novio, o tuvieron novia o tienen novia? Todos los que ya somos casados, ¿verdad? Y los que son solteros tal vez tienen ahorita. Pero fíjese, cuando somos novios y por ejemplo nuestro novio nos decía: te espero en tal lugar, en una cafetería X, ahí te espero. Y nosotros íbamos a esa cita romántica. Y cuando íbamos llegando al punto de encuentro, nuestro corazón latía fuerte, tal vez nuestras manos sudaban porque ya nos íbamos a encontrar con el amado, porque ya íbamos a encontrar a nuestra novia en ese lugar y teníamos tantos deseos de verlos o de verlas que estábamos emocionados y tal vez antes de la hora, ¿verdad? Para poder encontrarnos y poder platicar un rato, poder comer algo juntos o simplemente caminar. Pero anhelábamos ese momento. Y como les digo, el anhelo que el Espíritu tiene por nosotros no se compara con esto. Él nos está deseando. Él anhela, está esperando el momento en que nosotros querramos acercarnos a Él y ser uno con Él y poder disfrutar en su presencia todo lo que Él tiene para nosotros. La palabra nos enseña que solo en su presencia hay plenitud de gozo. La palabra nos enseña que a través de tener una relación con Él recibimos la herencia de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces nos afanamos, nos preocupamos, nos angustiamos quizás por algo tan sencillo, pero nosotros estamos angustiados y decimos: Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo menos que hacemos es orar. Y la oración es el único medio que tenemos para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Si estamos como estamos es porque no oramos. Yo digo, si la iglesia se levantara, la palabra de Dios dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios no queremos ni orar. ¿Y de qué forma entonces nos vamos a manifestar? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ayer precisamente platicaba con mi esposo y le comentábamos acerca del tiempo difícil. Yo creo que hoy platicábamos. Y yo le decía, pero la palabra de Dios dice que nosotros no dependemos de este mundo, no somos de este mundo. Militamos en él, pero no somos de él, que nuestra ciudadanía es celestial. Y dice también que las cosas existen por Él y para Él. Entonces todo, pensemos, hermanos, todo lo que podamos necesitar ya fue creado en ese mundo espiritual. Todo. Solo nos falta traerlo al mundo material. ¿Y cómo lo traemos? Amén, ¿verdad que lo sabemos? A través de la oración. Solo orando vamos a recibir. Porque Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese fue el ejemplo de oración que Él nos dejó. Tenemos derecho, mis amados hermanos, de hacer realidad las cosas aquí en la tierra. Y no le estoy hablando solo de cosas materiales, porque muchas veces cuando pensamos que podemos arrebatar todo del reino espiritual, decimos, yo voy a pedir una casa, yo un carro. Pensamos en cosas materiales. Pero cuando pensamos
en traer las cosas espirituales, pensemos primero en llenarnos del Espíritu Santo, de su presencia, y Él nos va a guiar a cómo pedir. Y entonces vamos a recibir. Es tan sencillo, realmente se escucha tan sencillo, yo no sé si ustedes lo ven tan sencillo, pero la carne es débil y no nos permite hacer lo que estamos llamados a hacer. Por supuesto que para acercarnos al trono del Señor, para llegar hasta su presencia, hay algunas, no sé cómo llamarle, virtudes, cualidades, condiciones, no sé, son como requisitos, digamos, que tenemos que acercarnos a su presencia. Pero hay algo bien importante que yo les quiero dejar esta noche en su corazón. Hay una sola cosa por la que el Señor no nos escucharía, nos rechazaría y se alejaría de nosotros. Y es el orgullo. Entonces, para acercarnos a su presencia, tenemos que tener humildad en primer lugar. Tenemos que ser humildes, porque la humildad es reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestra dependencia de Él. Y si somos humildes, Él nos va a responder. Aquí lo tengo en Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y qué bendición, mis amados hermanos, que con humildad podamos acercarnos a su presencia. Hay algo que yo les quiero decir, que yo creo que debemos estar agradecidos con Dios y disfrutar esos momentos de oración que tenemos con Él, porque delante de Dios no podemos fingir. Delante de Dios tenemos que ir tal cual somos, así. Delante de Él yo no puedo ir a aparentar algo que no soy, porque Él conoce hasta mis más íntimos pensamientos. Y entonces nosotros, cuando nos acercamos a Él, debemos ir en humildad, reconociendo que le hemos fallado, que hemos pecado, que yo no sé cuántas cosas llevemos a la presencia de Él. Pero de lo que sí estoy segura es que Él nunca nos va a rechazar si nosotros llegamos con humildad a su presencia. Necesitamos pedirle al Espíritu que nos enseñe a ser humildes, porque yo creo que como humanos no vamos a poder, pero en sus fuerzas, en su sabiduría, en su misericordia, sí vamos a poder, para poder acercarnos a su presencia. Fíjese que quiero leerle un pasaje y quiero mostrarle a usted en Isaías. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo. 57:15. Cuando yo leí este pasaje, verdaderamente, hermanos, me asombré. Porque dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dijo, en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, mi amado hermano, cuando yo leí esto, yo dije, este pasaje lo que nos quiere dar a entender, lo que nos quiere enseñar es que Dios es alto, sublime, santo. Habita, dice, en las alturas y la santidad. Ese Dios con toda su pureza, en su trono glorioso, con toda su santidad, con todo su poder, y decide habitar también con nosotros. Imagínese usted la grandeza de nuestro Señor. Y nosotros no somos dignos. Él es tan grande, tan santo, tan sublime, tan puro, y se humilla a habitar en medio de los humildes y quebrantados de corazón.
La palabra del Señor dice que a un corazón contrito y humillado, Dios no va a rechazar. Es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros dejemos que el Señor nos enseñe y nos instruya a través de su palabra, y cuando vayamos a su presencia, pidámosle que nos hable. Si no podemos escuchar audible la voz del Señor en nuestro corazón, en nuestros oídos espirituales y físicos, porque lo escuchamos así muchas veces, vayamos a su palabra. Si a nosotros nadie nos da profecía, vayamos a su palabra. Es la mejor profecía con la que podemos contar. Corramos a la palabra del Señor. El Señor nos da consejos tan sabios, y si nosotros somos obedientes, nos vamos a deleitar en todo lo que Él nos va a enseñar. Fíjese, este pasaje yo no lo había pensado, pero el Señor lo puso en mi corazón, y por eso lo busqué. Y cuando lo leí, yo dije: Señor, qué grande y misericordioso eres al querer habitar en medio de nosotros. Y muchas veces nosotros no queremos habitar con Él porque la carne es débil. No queremos aprovechar que Él desciende desde su trono, desde su santidad hacia cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces yo me imagino que, así como les dije yo, que imagináramos el rostro de Jesús triste cuando dijo: Simón, ¿duermes? Cuando nosotros se nos invita a un tiempo de oración, si nosotros tuviéramos la conciencia del valor de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, creo que el pueblo de Dios debía correr cuando dicen: va a haber oración en tal lugar. Debemos correr, mis amados hermanos, debemos ir y atesorar esos momentos, porque qué hermoso es experimentar la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, ahí en ese rincón donde nos podamos tirar a orar y a llorar delante de Él. Qué rico es cuando Él nos da una palabra de consuelo, de fortaleza, de guianza, y decimos: gloria al Señor. Pero imaginemos ahora lo hermoso que es cuando en congregación podemos buscar su rostro. Cuando juntos todos, como en la iglesia inicial, ¿verdad? Cuando todos unánimes, dice, lo estaban buscando en oración juntos, y hubo un derramamiento del Espíritu. Ay, qué gloriosas esas reuniones de esas iglesias. Y les cuento una cosa: nosotros podíamos hacerlo igual o mejor, porque dijo Jesucristo que mayores cosas haríamos nosotros. Pero ¿qué sucede cuando viene la invitación? ¿Por qué no nos gusta? No corremos. Decimos, yo creo que escuchamos la invitación que el sábado, 1 hora de oración, y decimos: ay, es para los que oran. Y nosotros, si todos estamos llamados, dice que el ministerio de la reconciliación lo tenemos todos nosotros. ¿Y cómo ejercemos un ministerio sin oración? No se puede. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque incluso así Él nos sigue amando. Si Él ya se entregó por nosotros por amor, seguimos dentro de su corazón. Como les decía, el Señor nos pide, más bien la palabra del Señor nos enseña cómo debemos acercarnos a su presencia. Y en primer lugar les dije que tenemos que tener humildad. Tenemos que tener humildad en nuestros corazones, tenemos que tener humildad en nuestro actuar, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y en segundo lugar, tenemos que tener fe. Recuerde que la palabra dice que sin fe, ¿verdad que lo sabemos, hermanos? ¿Verdad que nosotros conocemos la palabra? Es imposible agradar a Dios. Y quiero que leamos también en Hebreos 10, porque estos pasajes vamos a leer del 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué hermoso, fíjese que nos hace recordar el sacrificio que hizo Jesús, nos hace recordar cuando Él rasgó el velo a través del sacrificio y nos hace recordar que debemos acercarnos con humildad y nos hace recordar que debemos acercarnos con fe, en plena certidumbre de fe, creyendo porque el Señor está ahí, Él le anhela, Él le espera. Él está en este momento aquí. De verdad, mis amados hermanos, cuando yo subí a este altar había una presencia hermosa y yo sé que la presencia no se fue, se dispersó entre todos nosotros para que podamos tener ese anhelo en nuestros corazones de acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, como dice su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también debemos acercarnos para pedir conforme a su voluntad. Recordemos, amados hermanos, que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él escucha nuestras oraciones. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, por eso es tan importante que cuando nosotros oremos, oremos de acuerdo a la palabra, para que oremos de acuerdo a su voluntad. En primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bendición de promesa, amados hermanos. Solamente tenemos que pedir conforme su voluntad y podemos pedir cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Qué maravilloso es poder ir a la presencia del Señor. De verdad, mis amados hermanos, yo creo que nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos de tener un turno de oración para orar todo el tiempo. Tengo la bendición de pertenecer a un grupo de intercesión por nuestro país a nivel nacional. Y yo me admiro porque fíjense que cubrimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cubrimos esos tiempos de oración. Pero miren, amados hermanos, de veras que el Señor se manifiesta de una manera gloriosa cuando el pueblo clama. El Señor revela, y si ustedes vieran las cosas que el Señor muestra y revela para nuestro país, yo me quedo admirada de las cosas que Dios hace. Pero tenemos que disponer el escuchar la voz de Dios para poder entender los planes que Él tiene para nuestras vidas. Cuando cubrimos esos turnos, hay algunas hermanas que están aquí que también cubren esos turnos, pero ellas saben que cuando cubrimos esos turnos pasamos unos tiempos de veras maravillosos, hermanos. Debemos buscar, anhelar esas cosas, porque en esas cosas es donde el Señor se agrada que nosotros le busquemos en oración. Y también quiero decirles el número 4, porque el tercero era orar conforme a su voluntad, y el cuarto es gratitud. La gratitud es muy, muy importante dentro de la oración, porque al Señor le agrada que seamos agradecidos, y no solo por lo que Él hizo, sino que por lo que vayamos nosotros recibiendo. Recordemos que Él, de dónde nos rescató, todo lo que nos ha dado, donde nos tiene, el estar en este lugar, en este momento, sentados en esta iglesia, es un privilegio, mis amados hermanos, porque nosotros sabemos que en otros países hay persecución, nosotros sabemos que en otros países mueren por la palabra del Señor.
Y nosotros estamos tan tranquilos aquí, tan cómodos en una silla hasta calientita, fíjese, porque hay sillas más heladas que las que tenemos nosotros. Es una bendición que podamos estar aquí. Entonces tenemos que tener gratitud. En Filipenses 4:6, lo vamos a leer también aquí en las pantallas, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Mis amados hermanos, fíjese que el agradecer sin haber recibido es una muestra de fe. Si oramos y agradecemos porque ya creímos, estamos practicando la fe. Y el agradecer después de haber recibido es una muestra de humildad también. Porque se recuerda a usted el pasaje de los leprosos. No todos regresaron a agradecer. No todos regresaron a decirle gracias al Señor porque los sanó de la lepra y de la lepra, que estaban aislados por tener lepra. Pero no todos volvieron a agradecer. Nosotros no podemos ser como los leprosos. Como les decía, tenemos mucho por qué estar agradecidos en este tiempo. Son tiempos difíciles, mis amados hermanos, y nosotros todavía tenemos la bendición de tener un plato de comida en nuestra mesa. Y déjeme decirle, buena comida muchas veces. Hay quienes solo les gusta comer carne y tienen para comer carne y se deleitan comiendo. Es una bendición, porque como les decía, nosotros no dependemos de este mundo. Militamos en él, pero no somos de él. Y si nosotros creemos eso, tenemos que vivir una vida de reino, porque no somos de este mundo, somos del reino espiritual. Amén. Y por último, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y esto, mis amados hermanos, es lo más difícil. Muchas veces, después de orar, hay un silencio de parte del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo oré conforme a su voluntad, si yo pedí conforme a su palabra, si yo estoy siendo humilde, bueno, eso no lo podemos decir nosotros, pero yo estoy teniendo fe. ¿Qué pasa? El tiempo es de Dios. Muchas veces cuando el Señor no responde en el momento que nosotros queremos es porque Él nos está probando. Está probando nuestra paciencia quizás, o nos está preparando para la bendición que nos va a dar. Estamos orando y estamos creyendo por algo que Dios va a hacer en nuestras vidas, pero tal vez no estamos completamente preparados. Entonces el tiempo en el que oramos y esperamos es crucial, mis amados hermanos, que tengamos paz y confianza en Él, porque a su tiempo, dice, Él va a responder, Él nos va a mostrar, Él nos va a dar. Y entonces es cuando vamos a recibir y vamos a ver la respuesta del Señor. No precipitemos los tiempos, mis amados hermanos, muchas veces, porque ese silencio, como les decía, probablemente ya está nuestra bendición ahí a la puerta. Pero ¿qué pasa? Ay, el Señor no se apura. No, el Señor no me responde. Yo voy a ver qué hago porque el Señor no me respondió y yo tengo que ver qué hago. Miren, amados hermanos, yo aprendí, ya no me acuerdo ni de dónde lo aprendí, pero yo aprendí que si yo meto mis manos, Dios quita las de Él y ya no vamos a ver la gloria, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y si nosotros no sabemos en ese tiempo de Dios, qué sé yo, cantarle, alabarle, bendecirle, mantener gozo, mantener paz, para que nuestra respuesta se apresure, o para que el Señor vea que ya estamos preparados para esa bendición y entonces encontremos la respuesta del Señor. Pero es en el tiempo de Él, no es en nuestro tiempo. Hermanos, entendamos que Dios no es como los padres de los niños que hacen caprichos.
¿verdad? Los niños quieren las cosas ahorita. Hay muchos padres que dicen, bueno, está bien para que se calle. Pero Dios no es así. Él tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Yo no sé cuál necesidad tenga usted en su corazón. Yo no sé qué es lo que usted está esperando de Dios. Pero lo que yo sí sé es que Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su petición. Dios no ha dejado su oración a un lado. Él la tiene presente porque dice en su palabra que Él está atento al clamor de sus hijos. Él está atento y está pendiente. Y por eso le digo, mis amados hermanos, esperemos el tiempo de Dios en paz. Regocijémonos mientras tanto llega, porque Él es propicio a nuestra necesidad. Amén. Y no podemos hablar de oración sin orar. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa